Introducción a la anatomía. El estudio del funcionamiento del cuerpo humano y de las enfermedades que lo afectan requiere un paso previo: conocer las estructuras anatómicas y saber localizarlas y describirlas. Estos aspectos son materia de estudio de la anatomía. La anatomía es la ciencia. Introducción a la anatomía. El estudio del funcionamiento del cuerpo humano y de las enfermedades que lo afectan requiere un paso previo: conocer las estructuras anatómicas y saber localizarlas y describirlas. Estos aspectos son materia de estudio de la anatomía. La anatomía es la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, es decir, se ocupa del estudio de la forma, la topografía, la ubicación, la disposición y la relación entre sí de los distintos órganos, sistemas y aparatos. El estudio de la anatomía requiere un vocabulario clínico que defina la posición, los movimientos, las relaciones y los planos de referencia, y que describa los sistemas del cuerpo humano. A todo ello dedicaremos este apartado. Topografía corporal. La topografía corporal es el estudio de las zonas, planos, regiones y segmentos en que se puede dividir el cuerpo humano. La topografía corporal permite describir posiciones, localizaciones, etc., en anatomía y en cualquier ciencia de la salud. Las posiciones anatómicas. El primer aspecto del que debemos ocuparnos es de las distintas posiciones anatómicas del cuerpo. Las más importantes son: en bipedestación, de pie; en sedestación, sentado; y en decúbito, tumbado. En decúbito tenemos varias opciones: decúbito supino, boca arriba; decúbito prono, boca abajo; y decúbito lateral, derecho o izquierdo. Pero en anatomía el interés se centra en el estudio del cuerpo y por tanto se debe tomar una posición de referencia para que todas las indicaciones sean inequívocas. Por ejemplo, si decimos que un órgano está a la derecha y no hemos establecido cuál es la posición de partida, podríamos interpretarlo de distinta forma según cómo imaginemos que está colocado el cuerpo. La posición anatómica estándar es aquella que, por convención, se considera adecuada para el estudio anatómico del cuerpo humano. Esto significa que, mientras que no se indique lo contrario, cualquier indicación sobre posiciones o localizaciones se debe interpretar pensando en la persona colocada en esta posición. En posición estándar, la persona se encuentra de pie, con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo, con las palmas de las manos vueltas hacia adelante y los pies también dirigidos hacia adelante. Los planos de referencia. Los planos de referencia son diferentes planos del cuerpo humano que nos facilitan su descripción y que son resultado de unos cortes o secciones corporales imaginarios. Para hacer estos cortes tenemos en cuenta tres ejes en el espacio que delimitan los tres planos: el plano sagital antero-posterior o vertical, el plano frontal longitudinal o coronal y el plano transversal.
El plano sagital anteroposterior o vertical. El corte va de delante hacia atrás, dividiendo al cuerpo en derecho e izquierdo. El plano frontal, longitudinal o coronal. El corte va de lado a lado y divide al cuerpo en anterior y posterior. El plano transversal es un corte horizontal que divide el cuerpo en superior e inferior. Estos planos nos ayudan a definir los términos de dirección que veremos a continuación. Vamos con los términos de dirección. A partir de la posición anatómica y teniendo en cuenta los planos, podemos hacer referencia a las partes u órganos del cuerpo por la relación de unos con otros, ya sea en posición estática o en movimiento mediante términos de dirección. Los términos de dirección que más utilizaremos son los siguientes: anterior o ventral, posterior o dorsal, lateral izquierda o derecha, superior craneal o cefálica, inferior o caudal, medial o interna, proximal, distal, superficial, profundo. Vamos a ver estos términos de dirección un poco más en profundidad. Anterior o ventral se sitúa por delante de, por ejemplo, el esternón está situado en la parte anterior del tronco. Posterior o dorsal se sitúa por detrás de, así decimos que los glúteos están situados en la parte posterior del cuerpo. Lateral izquierda o derecha se sitúa hacia uno de los lados del cuerpo. Así vemos que el brazo derecho está situado en la zona lateral derecha. Superior craneal o cefálica, la parte más cercana a la cabeza. Por ejemplo, el corazón tiene posición cefálica con respecto al intestino. Inferior o caudal, la parte más alejada de la cabeza. De la misma manera, el intestino tiene una posición caudal con respecto al corazón. Medial o interna, hacia la línea media del cuerpo. Por ejemplo, la columna vertebral es medial. Proximal, está más cerca del tronco. El codo es proximal con respecto a la mano. Distal, la parte más alejada del cuerpo. La mano es distal con respecto al hombro. Superficial, profundo, lo que está más cerca o más lejos de la superficie del cuerpo. Así la piel es más superficial que el hueso. Vamos a ver ahora los términos de movimiento. Los términos más habituales para expresar los movimientos del cuerpo son los siguientes: flexión, extensión, supinación, pronación, abducción, aducción, rotación y circunducción. Flexión, disminuir, extensión, aumentar el ángulo formado por una articulación. Supinación, pronación, girar el antebrazo hacia arriba en el caso de la supinación y en el caso de la pronación, girar el antebrazo hacia abajo. Abducción, alejamiento, aducción, acercamiento de una extremidad del eje del cuerpo. Rotación, giro alrededor de su propio eje, puede ser lateral o medial. Circunducción, giro alrededor del eje del cuerpo. Se puede hacer con los brazos, piernas y dedos. Vamos ahora con la anatomía descriptiva. Para describir los órganos, sistemas y aparatos del cuerpo humano se pueden aplicar dos enfoques distintos: el enfoque regional y el enfoque sistémico. El enfoque regional se hace por regiones anatómicas. Por ejemplo, el estudio completo del tórax incluye vasos sanguíneos, nervios, huesos, músculos, órganos y otras estructuras que se localizan en esta región.
enfoque sistémico se estudian separadamente cada uno de los sistemas y aparatos del organismo. Por ejemplo, el estudio del sistema cardiovascular o del aparato digestivo, siguiendo todas las Un minutito, estaremos continuando en un momento. estructuras que los forman independientemente de su ubicación. Bien, veamos ahora las regiones del cuerpo. El cuerpo se puede dividir en varias regiones: cabeza, formada por el cráneo y la cara; tronco, formado por el tórax y el abdomen; y extremidades superiores e inferiores. Las cavidades internas. En la cabeza y en el tronco existen cavidades corporales internas en las que se localizan la mayoría de los órganos. Cavidades internas son la craneana, que aloja el encéfalo; la raquídea, que aloja el cerebelo y la médula espinal; la torácica, que aloja esófago, pulmones y corazón; abdominal, que aloja estómago, intestinos, hígado, páncreas y bazo; pelviana, que aloja intestinos, riñones, vejiga y útero en el caso de la mujer, o próstata en el caso del hombre. En la cabeza existen también otras cavidades en contacto con el exterior: la cavidad nasal, que aloja las fosas nasales; la cavidad bucal, que aloja la boca y la garganta; y las cavidades orbitales, donde se encuentran los ojos. Cabeza y cuello. Veamos las principales estructuras de tres zonas: el cráneo, la cara y el cuello. Empezamos por el cráneo. Este aloja el encéfalo, formado por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, que es el principal centro nervioso del organismo y que controla prácticamente todas sus funciones. Estas estructuras están dentro de una cavidad protegida por una cubierta ósea. Desde el tronco encefálico sale la médula ósea, que transmite información desde y hacia el encéfalo y que también actúa como centro nervioso, ya que en ella se generan los actos involuntarios. Una interrupción en su continuidad implica que las zonas que están más abajo de la lesión no van a recibir impulsos nerviosos, por lo cual esta estructura también está especialmente protegida en el interior de la columna vertebral, de lo cual se infiere que tanto la cabeza como el cuello son zonas de gran importancia porque alojan los dos principales componentes del sistema nervioso central, el encéfalo y la parte más cefálica de la médula ósea. También contienen las estructuras de soporte y protección, el cráneo y las primeras vértebras. La cara. En la parte anterior de la cabeza encontramos diversas estructuras anatómicas importantes, a saber, los órganos de los sentidos, el inicio del tubo digestivo y el inicio del tracto respiratorio. Órganos de los sentidos.
En la cara encontramos los órganos necesarios para el olfato, la audición, la visión y el gusto. Cada uno de estos órganos se conecta directamente con el cerebro mediante nervios específicos, como el olfativo, el auditivo, el óptico y diversos nervios en el caso del gusto. Inicio del tubo digestivo. La cavidad bucal con la lengua, los dientes, la epiglotis, etc. También se localizan en esta zona diversas glándulas salivales. Inicio del tracto respiratorio. Las fosas nasales y la cavidad bucal con las estructuras necesarias para cumplir la función respiratoria. El cuello. El cuello soporta y posiciona la cabeza y es una zona de transmisión de impulsos nerviosos, alimentos y aire desde la cabeza hacia el resto del cuerpo. También a través de él, el encéfalo recibe los estímulos procedentes del organismo y la irrigación necesaria para mantenerse en funcionamiento. En el cuello también encontramos una glándula endocrina, el tiroides y el aparato fonador, gracias al cual el ser humano puede hablar. Tórax. El tórax tiene forma de cilindro irregular con un extremo superior estrecho, apertura torácica superior y una amplia abertura inferior. Está protegido por las costillas y por su cara ventral está delimitado por el diafragma. El tórax está formado por la pared torácica, dos cavidades pleurales con un pulmón en cada una de ellas. Cada pulmón está recubierto por una membrana que lo protege, denominada pleura, y el mediastino, donde se localiza el corazón con los grandes vasos que entran y salen de él, y el esófago. El corazón y la parte inicial de los vasos están recubiertos por una membrana denominada pericardio. En esta zona se alojan los pulmones y el corazón, órganos esenciales para la oxigenación del organismo y la circulación de oxígeno y nutrientes. Un fallo en cualquiera de los dos sistemas, respiración o circulación, ocasiona la muerte en pocos minutos. Abdomen. El abdomen es la parte del tronco situada debajo del tórax. Podemos distinguir dos regiones en él: abdomen propiamente dicho y la región pelviana. Región abdominal. Su pared muscular rodea la cavidad abdominal, que limita por arriba con el diafragma y por abajo con la entrada de la pelvis. Contiene las vísceras abdominales rodeadas por una membrana denominada peritoneo. La división topográfica del abdomen se utiliza para describir la ubicación de los órganos abdominales y el dolor asociado con problemas abdominales. Los dos sistemas que se usan más a menudo son el modelo de 9 áreas y el modelo de 4 cuadrantes. En el abdomen localizamos las vísceras digestivas y sus glándulas anexas: estómago, intestinos, hígado y páncreas. Aquí en esta imagen tenemos el modelo de 9 áreas, que se divide en diversas zonas, como son el hipocondrio derecho, el flanco derecho, la fosa ilíaca derecha, el epigastrio, la región umbilical, el hipogastrio, el hipocondrio izquierdo, el flanco izquierdo y la fosa ilíaca izquierda. Y luego en el modelo de 4 cuadrantes tenemos el cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo, el cuadrante inferior derecho y el cuadrante inferior izquierdo. La región pélvica.
La pelvis es una cavidad delimitada por el hueso sacro, el coxis y los coxales, que forman la cintura pélvica y los músculos de la pared abdominal inferior y del perineo. Está situada en la zona más caudal del tronco. Esta cavidad contiene parte del colon, el recto y la vejiga. En las mujeres, entre el recto y la vejiga se localizan el útero y la vagina. En los hombres destaca en esta zona una glándula llamada próstata. Extremidades. Las extremidades tienen funciones relacionadas con la posición y el movimiento. En el caso de las extremidades superiores, destacan también funciones relacionadas con la psicomotricidad fina, manipulación de pequeños objetos, escritura, etc., y con el tacto. En ellas encontramos estructuras musculares y óseas con los vasos y nervios necesarios para su irrigación. Anatómicamente distinguimos varias regiones relacionadas mediante articulaciones. En esta figura podemos ver estas regiones. El organismo humano dispone Buenos días a todos, también a los que se encuentran conectados. Buenos días. Acabamos de ver una introducción, bueno, una introducción que no es tanto explícita, ¿no? No es tan, pero algo nos quiere decir sobre lo que es la anatomía que va a ser nuestra clase de hoy día. ¿Han escuchado ustedes partes muy importantes e interesantes que yo sé que usted no lo conocía, ¿no? Yo sé que usted no lo conocía. Pero nuestro tema de hoy es sobre eso, sobre la anatomía, cómo está conformado pues el cuerpo humano y también conocer tipos, ¿no? Tipos de anatomía, porque usualmente nosotros conocemos la que vemos, ¿no? La anatomía humana, la anatomía animal, pero ¿qué hay más allá de la anatomía? ¿No? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. A ver un momentito.
Bien, entonces vamos a avanzar nuestro tema, que es acerca de la introducción a la anatomía, ¿no? Entonces, hablar de la anatomía, obviamente, en esta parte nos toca hablar sobre la anatomía humana. Veamos cómo está conformado el cuerpo humano. Antes de explicar esto, acá hay una pequeña introducción de algunos personajes muy importantes que establecieron puntos o ciertos conocimientos que hoy en día son muy utilizados. Hoy en día, todos los conocimientos que se han adquirido durante todo el tiempo, durante toda nuestra historia, hoy en día está siendo usado, aplicado, ¿no? Tenemos aquí un personaje muy importante. Este señor que ves en la pantalla es Hipócrates. Estamos hablando aproximadamente del siglo V antes de nuestra era. Estamos hablando antes de Cristo, no antes de nuestra era. Se hablaba mucho, se decía que en esos tiempos no se podía experimentar con cuerpos humanos, ¿no? Porque la idea era descubrir cuál era la causa de las diferentes enfermedades que comenzaban a aparecer en ese tiempo, ¿no? Enfermedades, muchas de ellas desconocidas. Entonces, ¿de qué manera, cuál era la forma en la cual se podía buscar o averiguar a qué se debía esto? Era justamente haciendo un corte, como se dice, ¿no? Abriendo cuerpos. Pero ¿qué pasaba? En esos tiempos no era muy permitido usar cadáveres. ¿Por qué? Porque había creencias, ¿no? Habían ciertas ideas que no permitían que se pudiera hacer experimentos, ¿no? O estudios con cadáveres, ¿no? Posteriormente, proclamó que había que observar al enfermo para poder entender qué enfermedad tenía. Lo que se tenía que hacer era, bueno, no se podía de repente abrir en ese momento un cuerpo para saber la enfermedad, pero entonces sí se podía observar externamente, ¿no? ¿Qué características, cuáles eran los síntomas que presentaba esa persona? Entonces, los estudios anatómicos eran muy superficiales. Por ello, los estudios anatómicos eran externos, ¿no? En el siglo III antes de Cristo, Aristóteles, ¿quién fue Aristóteles? Muy bien, muy bien, mi José Alonso. Padre de la biología, y por ahí también escuché a otro niño por ahí. Muy bien. Entonces, Aristóteles, hijo de médico y discípulo de Platón, disecó gran número de animales. Entonces se utilizaban en ese tiempo animales, se disecaban, se hacía estudios con ellos para poder observar no la parte superficial, sino la parte interna. Dio los nombres de aorta, estamos hablando de Hipócrates también, dio nombres de aorta, vena cava, a los grandes vasos que conocemos hoy en día. En el caso de Aristóteles, bueno, Aristóteles fue también quien aportó, se le considera a Aristóteles como el padre de la biología, y luego surgen otros dos personajes también importantes, que son los fundadores de la disección humana. ¿Qué significa disección? Corte, ¿sí? Disección es corte, es abrir, ¿no? Ajá. Entonces, ¿quiénes fueron estos dos fundadores de la disección humana? Fue Herófilo y fue Erasístrato. Pero las disecciones no solo se realizaban ya en cadáveres, sino en los cuerpos vivos de los que estaban condenados a muerte. Quiere decir que si bien inicialmente no se trabajaba o no se hacía disecciones con humanos o con cadáveres en un comienzo, ya posteriormente, con el transcurrir del tiempo, ya se empezó a hacer esos cortes o disecciones con cadáveres. Pero mire lo que dice esta parte. Mira,
Ya cuando se empezó a hacer cortes o disecciones con los cadáveres, también se hacían disecciones, ¿qué dice ahí? Con cuerpos vivos. Imagínate que se hagan disecciones con cuerpos vivos. ¿Y quiénes eran estas personas? Eran aquellos que habían sido condenados a muerte, ¿no? Por algún delito que de repente habrían hecho, ¿no? Entonces, estas personas que estaban condenadas a muerte, vivos, los utilizaban para hacer estas prácticas. Imagínate, ¿no? Bien. Solano es otro personaje. Afirma que el padre, dice, de Hipócrates, se llamaba Heráclides y era médico. Su madre, por su parte, estamos viendo un poquito acerca de la biología, su madre se llamaba Praxítela, hija de Tisane. Hipócrates tuvo 2 hijos, de Salo, y ¿qué más dice? Draco, ¿no es cierto? Y al menos una hija, puesto que tanto sus hijos varones como su yerno, dice que fueron alumnos suyos, imagínate. Según Galeno, un médico romano, ¿no? Polibio fue el auténtico sucesor de Hipócrates. Hay un poquito eh, de duda, ¿no? Al respecto. Mientras que Tesalo y Draco tuvieron cada uno un hijo a los que llamaron Hipócrates. El mismo biógrafo relata que Hipócrates aprendió medicina de su padre y su abuelo, además de estudiar filosofía y otras materias, ¿no? Con Demócrito y otras, etc. Entonces, estamos viendo que la práctica de la medicina, el estudio de medicina, pues ha venido desde muchos años atrás y fueron, imagínate, ¿no? Llevados de padres a hijos, continuando con ese interés, ¿no? Ese deseo de querer aprender. La, la única mención contemporánea que se observa, dice el Hipócrates, proviene del diálogo de Platón, Protágoras, en el que el filósofo le describe como Hipócrates de Cos. Listo. Entonces, hoy en día, Hipócrates es considerado el padre de ¿qué? Hipócrates de la medicina. ¿Sí? Bien. ¿Qué ven en la pantalla, chicos? Ah, están haciendo una cirugía, una operación, ¿no? ¿Quién quiere ser médico? Saber, levante la mano. O alguien quiere estudiar algo relacionado a la medicina, al área de salud. Muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Entonces, tenemos nosotros alumnos o alumnas. Hay una alumna conocida que ya es doctora. Muy bien. Esperemos que eso pueda incentivar también para que los que desean o están todavía en duda de qué carrera estudiar, pues de repente se inclinen al área de la salud, ¿no? O al área de la medicina. Bien, al área de la medicina específicamente. Veamos sobre la anatomía humana. Veamos en pantalla. La anatomía humana es una ciencia que está dedicada al estudio de la estructura y forma del cuerpo. Deriva del griego anatome, que quiere decir cortar, cortar a través de algo, cortar. Eso significa anatomía o anatomía. Entonces, ¿qué estamos observando? Están haciendo una cirugía, ¿no? Y para poder hacer una cirugía, una operación, tiene que haber un corte. Veamos. Vamos a hablar un poquito de la anatomía comparada. Vamos a hablar de la anatomía comparada. Definición. La anatomía comparada entre las estructuras anatómicas de los animales vertebrados. Dice la palabrita comparada, ¿no? Es relacionar, es comparar ciertas estructuras humanas con la de los animales. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que estamos observando. Por ejemplo, ves en la imagen, ¿no? Estás viendo una de las extremidades del gato
y la extremidad del humano. ¿Sí? Entonces, está haciéndose una comparación. Eso es la anatomía comparada, ¿no? Hacer la comparación entre las estructuras anatómicas de los o entre los animales. Bien, veamos unos conceptos básicos acerca de la anatomía comparada. Ahora sí, ve la imagen y quiero que puedas darte cuenta acerca de esas palabritas que a veces hay una tendencia a equivocarse, ¿no? Órganos homólogos. ¿A qué se refiere con órganos homólogos? Ajá. Son órganos con semejante estructura y desarrollo embrionario. Ejemplo, las extremidades superiores o anteriores en vertebrados. Entonces veamos por acá. ¿A qué le llaman órganos homólogos? A ver. ¿Tienen un mismo origen? Sí. Estamos haciendo una comparación en la primera imagen de las extremidades. Estamos haciendo una comparación de las extremidades del gato con la del humano. ¿Tiene la misma función? Sí, tiene la misma función. Tienen semejante estructura y desarrollo embrionario. Son semejantes. Pero tienen más. Claro, pero estamos hablando que cumplen la misma función. ¿Sí o no? Cumplen la misma función. Si hablamos de las extremidades posteriores, imagínate con la del humano, ¿para qué sirve? Extremidades, a ver. Extremidades superiores, extremidades inferiores. ¿Qué función cumple? ¿Para qué sirven tus extremidades superiores? Para agarrar, tocar, etc. Cuando tú ves a un gatito y quiere agarrar algo, ¿qué hace? Con su manito, ¿no? Con su manito. Tienen un mismo origen. Tienen semejante estructura y así también como el desarrollo. Entonces, están cumpliendo la misma función, ¿sí? Pero veamos lo que son los órganos análogos. Aquí quiero que entiendas eso. Veamos los órganos análogos. Son órganos que tienen diferente estructura. Mira la diferencia. Tienen diferente estructura, pero que cumplen la misma función. Ajá, ¿a qué se refieren? Tienen, escúchame bien, diferente estructura, pero cumple la misma función. Veamos ese ejemplo de órganos análogos. Estamos viendo a un grillo topo. Esa en la pantalla es un grillo topo. El grillo topo es un insecto. Ajá. Y vemos al lado a un topo, que es un mamífero. Veamos. El grillo topo tiene un órgano. Ajá. ¿Sí o no? Un órgano que le va a permitir ¿qué hacer? ¿Qué le va a permitir hacer? El grillo topo. ¿Dónde está ese órgano que va a cumplir la función, por ejemplo, de qué? De escarbar, ¿no? De picar, escarbar. Ojo, mira esa parte que lo tiene en la parte de la cabeza. Va a permitir escarbar, ¿sí? Pero mira la diferencia donde está el órgano que va a hacer la misma función, pero en un topo mamífero. ¿En dónde está? Está en la extremidad superior. ¿Sí? Está en las patas. Entonces, el hablar de órganos análogos, estamos hablando de que tienen diferente estructura, tienen diferente origen, pero cumplen la misma función. Porque, vuelvo a repetir, en el caso del grillo topo se encuentra en la cabeza, ¿sí? Exactamente en la boca, que le va a permitir escarbar.
Pero estamos viendo que en el topo mamífero no se encuentra en la boca, se encuentra en las patas. Entonces, y cumplen la misma función ambos. ¿Te das cuenta la diferencia con lo que es órganos homólogos? A ver, voy a preguntar acá, a los que están atentos. A ver, dime tú, niño, que estás hablando hace rato. Explícame con tus palabras en qué consiste los órganos homólogos. Con tus palabras. Tú. Tú, sí, a ti te estoy diciendo. Tiene estructura semejante. ¿Qué más? ¿Me estás leyendo? ¿Qué más? ¿Qué más? Sigue. Ahí está. Tienen semejante estructura y semejante desarrollo. Ajá. Bien claro es el ejemplo. En el caso de los órganos análogos, como te dije, tienen diferente estructura. Se encuentran en diferentes partes, ¿sí? Pero cumplen una misma función. Entonces, estamos hablando de órganos que son homólogos y análogos, ¿no? Acá tenemos otros ejemplos. Mira la pantalla. Los órganos análogos presentan similar apariencia. Ajá, su apariencia externa, si comparamos el ala de un ave con la de la mariposa. Son análogos, pero no tienen un mismo origen. No tienen, vamos a decir, la misma estructura. ¿Qué es lo que sucede? En el caso del ave, lo que le permite volar son las alas, ¿sí o no? Y esa parte de las alas del ave forma lo que es la extremidad superior. Ahora, en el caso de la mariposa, tienen las alas, pero no es una extremidad superior. Entonces, ¿qué es? Son órganos añadidos y no forma parte de la extremidad de la mariposa. Por lo tanto, pero cumplen una misma función. ¿Y cuál es la función que cumplen? Que les va a ayudar a que puedan, pues, volar. ¿Se dan cuenta? Órganos análogos. Entonces, presentan similar apariencia externa, sin embargo, hay diferencias profundas en cuanto a su estructura interna. Estamos hablando de estructura interna. Otros órganos, aquí vemos ahora los homólogos, que cumplen una misma función, que tienen un mismo origen. ¿Sí? Ahí está. Avanzamos. Vamos a ver algunos órganos rudimentarios. ¿Sí? Órganos vestigiales. Bien. En estos órganos llamados rudimentarios, muchas veces dicen, no son órganos que están de más. Dice, son órganos que están de más, no deben estar ahí. ¿Sí? Son órganos que no deberían existir. Muchas veces he escuchado hablar acerca de eso. ¿Cuáles son esos órganos rudimentarios? Chicos, todo órgano tiene una función. Los órganos rudimentarios son aquellos, dice, órganos sin función, de reducido tamaño y que se han heredado supuestamente de ancestros, ¿no? Evolutivos. Ejemplo, la muela del juicio, ajá, el apéndice vermiforme, el coxis en humano, las mamas masculinas. Pero dicen, pero ¿por qué los hombres tienen mamas? Y en algunos casos son desarrollados en los varones, ¿no? Pero ellos no dan de la tarde. ¿Por qué? ¿No? Hay preguntas, hay incógnitas. Entonces, las mamas masculinas. Veamos, esta está muy pequeña por ahí.
Los órganos vestigiales, que son los órganos también llamados rudimentarios, son también pruebas anatómicas, dice, de la evolución. Son órganos rudimentarios atrofiados que prueba o probaría que hay un pasado evolutivo. Entre los órganos vestigiales más comunes son los que te acabo de mencionar. Está la pelvis de los cetáceos, las últimas vértebras de nuestra columna vertebral, la antigua cola. Mira, imagínate, esta es la columna vertebral. No sé si está viendo la flechita en la columna vertebral. Y al último, ajá, ¿ves? Ese es el huesito llamado coxis. ¿Sí? Es el coxis. Entonces, se presume que esta parte de este huesito fue de una cola en el pasado, ¿no? De una cola que ya no desarrolló hoy en día, dice, ¿no? Que fue en el pasado una cola. Seguimos. Entonces, esas son las últimas vértebras de nuestra columna vertebral, dice antigua cola, las famosas muelas del juicio y el apéndice. Aquí está. Este es el apéndice. ¿Ve? Acá hay una pequeña membranita que sobresale, apéndice vermiforme, la muela del juicio. Este es el huesito de la columna, de las vértebras, perdón, ¿sí? De la vértebra, el último huesito, que es la vértebra coxígea. Como les dije, supuestamente el vestigio de una cola, los músculos vestigiales que interviene en el movimiento de las orejas. Tenemos la cintura pélvica de la ballena, ¿no? Bien, vamos a ver anatomía humana. Para poder ubicar los órganos en el cuerpo humano, no sé si ustedes han escuchado cuando de repente los ha llevado a sus padres al médico, los han llevado al doctor, o de repente han dado un diagnóstico acerca de una enfermedad, un dolor, en qué parte, en qué zona se encuentra. Entonces los médicos utilizan términos, ¿no? Algunos términos. Estos términos son llamados regiones, ¿sí? Son regiones. Veamos. Vamos a ver un poquito sobre la topografía abdominal. El abdomen humano está dividido en 9 regiones. Entonces, de repente en tu examen te puede venir qué órganos se encuentran ubicados en el epigastrio. ¿Tú qué me vas a decir? ¿Qué órganos se encuentran en el epigastrio? ¿Qué me dirías tú? ¿Cuál? El epigastrio. ¿Qué es en el epigastrio? Sebastián, en el epigastrio, ¿qué órganos hay? Estómago y páncreas. Ajá. Dice mesogastrio. El intestino delgado. Ajá, en el mesogastrio. En el hipogastrio. La vejiga, el recto y el útero. El hipocondrio derecho. Hígado. Cuidado que me digan que el hígado ni se encuentra en el lado izquierdo o en el medio. ¿En dónde está el hígado? Muy bien. En el hipocondrio derecho. En el lado derecho está tu hígado. Listo, avanzamos. ¿Y quién se encuentra? ¿Qué órganos se encuentran en el hipocondrio izquierdo? Vaso, muy bien. En el flanco derecho, colon ascendente y riñón derecho. Estamos hablando del flanco derecho. Y el flanco izquierdo, colon descendente y riñón izquierdo. Bien. Sigamos. En la fosa ilíaca derecha, ¿por qué le llaman fosa? Es como una cavidad, ¿no? Una cavidad que tenemos
en esa parte, ¿no? De la pelvis. Entonces es una cavidad y obviamente está albergando órganos. Y se le llama pues fosa. De ahí viene el nombre de fosa. En la fosa ilíaca derecha, ¿quién está? Apéndice ileocecal. ¿Qué más? Ovario y trompa uterina derecha. Pues estamos hablando de la fosa ilíaca derecha. En la fosa ilíaca izquierda tenemos colon sigmoideo, ovario y trompa. ¿Trompa qué? Ah, muy bien. Trompa uterina izquierda. Bien. Algo que vimos en el video introductorio es acerca también de los planos de referencia, ¿no? Planos de referencia que nos va a ayudar a ubicar dónde se encuentran los órganos, ¿no? Ubicados, junto con las regiones, ¿no? Junto con las regiones. Bien, veamos. Planos de referencia. Son planos obviamente imaginarios, ¿no? Son planos imaginarios que atraviesa el cuerpo humano y los planos de referencia son 3. Veamos. A ver, mira la pantalla. Plano sagital. El plano sagital divide el cuerpo en 2 mitades, derecha e izquierda. Estamos hablando del plano sagital, ¿sí? Entonces, imagínate ese plano imaginario que atraviesa, ¿sí? Atraviesa el cuerpo humano, dividiéndolo, obviamente, en dos mitades, mitad derecha y mitad izquierda, ¿no? Ese es el plano sagital. Vamos al plano frontal coronal. El plano frontal coronal también es un plano imaginario que atraviesa, escúchame bien, o divide el cuerpo en 2 mitades. Imagínate que, a ver, me está mirando, ¿no? El cuerpo humano es un plano sagital que va a traspasar acá. Va a traspasar. ¿Cómo me va a dividir? Divide en 2. ¿Qué más? ¿Y cómo se llama esa división en 2? Anterior y posterior. El plano traspasado, ¿sí o no? Entonces divide en 2. El anterior y el posterior. ¿Sí? Bien. Ese es el plano frontal coronal, ¿no? Divide en esas 2 mitades, anterior y posterior. Y el plano horizontal, ¿no? Que viene en esa dirección, como ves en la tercera imagen, es un plano también que está atravesando el cuerpo, pero lo divide en 2 mitades. ¿Sí? Lo divide en 2 mitades. ¿Cuáles son esas 2 mitades? Imagínate que me está dividiendo. Me está dividiendo ese plano, ¿no? Ha traspasado. Divide en 2 mitades. Si me está dividiendo en 2 mitades, ¿cómo se llama esa parte? ¿Cómo se llama esa parte? Superior e inferior. ¿Qué pasa, chicos? Está en la imagen, mira la imagen. Bien, entonces ese viene a ser el plano horizontal. Pasamos. Bien. Vamos a ver algunos aparatos y sistemas en el ser humano, ¿no? Que conforman pues todo lo que es la anatomía humana. Tenemos el sistema esquelético, sistema muscular, el nervioso, sistema endocrino, digestivo, respiratorio, cardiovascular, urinario y el sistema o aparato reproductor. A ver, rápidamente.
La siguiente vez que dé esto, yo lo voy a tapar para que ustedes me den la respuesta, ¿no? Entonces, fácil. Se llevó el año pasado, por algunos de ustedes, el tema de anatomía, ¿sí? Llevamos anatomía. Entonces, por acá hay unas palabritas. El sistema endocrino que estudia. Endocrino. ¿Qué estudia? Sí, deja el celular, por favor, mi amor. Deja el celular, hijo mío. ¿Qué estudia el sistema endocrino? Endocrino. ¿Qué estudia el sistema endocrino? Ya, ¿y quién me dijo? Aquí me dijo algo de hormonas. Ya, hay alguna pista. Pero ¿quién forma las hormonas? ¿Quién produce las hormonas? Glándulas, ¿sí? Las glándulas producen o segregan hormonas. Entonces, ¿por qué le llaman sistema endocrino? Estamos hablando de un conjunto de órganos internos que segregan hormonas que van ¿a dónde? Directamente hacia la sangre. Es interno. Por eso se llama endocrino. Ahora, ¿hay exocrinos? Sí. También hay un sistema exocrino o hay órganos que segregan sustancias, pero que van hacia el exterior. Por ejemplo, como las glándulas mamarias, ¿no? Son órganos internos, están las glándulas mamarias que producen leche, y esa leche ¿hacia dónde va? Hacia el exterior. Pero ahora te estoy hablando acerca del sistema endocrino. Y el sistema endocrino está formado por un conjunto de glándulas que produce hormonas. Por ejemplo, ¿qué hormonas? A ver, la testosterona. La hormona de la testosterona. ¿Sí? ¿Y quién produce la testosterona? ¿Qué glándula? Su nombre lo dice, los testículos. Los testículos producen la hormona testosterona. ¿Sí? Entonces, quiere decir que los testículos también forman parte de este sistema endocrino. Entonces, veamos. El sistema endocrino está formado por órganos cuya función es producir hormonas. Hormonas que van a regular el funcionamiento del cuerpo. Entonces, si vamos a hablar, a ver, específicamente del sistema endocrino, estamos hablando acerca de esta glándula, que es el testículo, que forma la testosterona. ¿Qué función va a cumplir la testosterona? ¿Sí? ¿Qué función cumple la testosterona? De desarrollar los caracteres secundarios en el varón, ¿sí? ¿Sabes tú? La voz, el ensanchamiento de la espalda, el crecimiento de los bigotes, la barba, caracteres secundarios en el varón. Entonces hay una función, ¿sí? Y este órgano, repito, forma parte de este sistema endocrino. A ver, vamos a hablar uno más por acá. Veamos. El respiratorio. El respiratorio, ¿qué función cumple? Ya lo está diciendo, es de captar el oxígeno que se encuentra en el aire e intercambiarlo con el dióxido de carbono, ¿no? El cual va a ser liberado en el proceso del intercambio de gases. Ahora, pregunto aquí a los chicos, órganos del, escucha bien, aparato respiratorio. ¿Por dónde empieza, hijo? Fosas nasales. Ah, muy bien. Ya, a ver, sigue. Ya, muy bien, fosas nasales. ¿Qué más? ¿Qué más? Laringe. ¿Qué más? Muy bien. Tráquea. Muy bien, mi niña, ¿te acuerdas?
tráquea, luego la tráquea se bifurca. Es la tráquea se bifurca, o sea, se divide en dos. No, acá no hay intestino, estoy hablando de la tráquea. Se bifurca, se divide en dos, ¿cómo se llama? Bronquios, pues. Bronquios, ¿no? Hablamos de bronquios. Listo. Y por último, porque estos son conductos que van a llevar el oxígeno hacia los pulmones, ¿no? Avanzamos. Listo. Ahí tienes en la imagen algunos aparatos y sistemas, ¿no? Avanzamos. Tenemos sistemas. ¿Listo? Avanzamos un poquito. Bien. Veamos, si bien dice la anatomía se basa ante todo en el examen descriptivo, porque acabamos de decir que la anatomía es eso, no es una descripción, ¿sí? Interna de los organismos vivos. Ahora, si yo hablo de organismos vivos, ¿habrá anatomía vegetal? ¿Sí? ¿Habrá anatomía vegetal? Muy bien, sí hay anatomía vegetal. Muy bien, menos mal que sí lo sabías. Entonces, se basa ante todo en el examen descriptivo de los organismos vivos, la comprensión de esta arquitectura. Imagínate todo, la forma como está diseñado, ¿no? Estos organismos, la comprensión, ver cómo funciona cada órgano, porque, ojo, si bien hablamos de la anatomía, saben que la anatomía está formada por conjunto de sistemas y aparatos que se encuentran ordenados anatómicamente en un solo individuo, ¿no? En un solo individuo. Bien, al científico que cultiva esta ciencia se le denomina anatomista. Aunque el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española también acepta el término anatómico, el término que se utiliza para designar al que cultiva esta ciencia, ¿no? Que es la anatomía. Subdivisiones. Anatomía descriptiva. Separa el cuerpo en sistemas. Es conocida también la anatomía descriptiva como sistemática o anatomía sistemática. Listo. Entonces, la anatomía descriptiva va a describir el cuerpo humano, va a describir los órganos, dónde se encuentran ubicados. ¿Dónde está ubicado tu hígado? ¿En qué lado está tu hígado? Te dije. Muy bien, derecho. En el lado derecho. ¿En qué lado está tu estómago? Izquierdo, muy bien. ¿Cómo va a estar tu estómago en el lado, en el medio, en el centro? Por ahí no se ve la imagen. Mira, ahí está mira el estómago. A ver, no sé si no se ve la flechita, ¿no? Bien, esa parte roja es el hígado. Y abajo está el estómago. ¿Hacia dónde está inclinado el estómago? ¿Hacia dónde está inclinado? Hacia la izquierda. Muy bien. Mira, tu hígado acabas de decirme que está en el lado derecho. ¿Sí o no? Entonces, el estómago, ¿hacia dónde se inclina?
hacia el lado izquierdo. Cuidadito que alguien me diga, "Mira, me duele el estómago", y se agarra más abajo. O me duele el estómago y se agarra el lado derecho. ¿Dónde está tu hígado? Básico, chicos, esto es básico. El hígado está en el lado derecho. El estómago, muy bien. Ya, ahora vamos a continuar. Espérate, pasito a paso. Ahora, acá hay otra cosa. Quiero que veas tú. El estómago tiene como una, escúchame, como una forma de una J. ¿Sí o no? Tiene la forma de una J. Ahora, ¿dónde empieza o dónde está la boca del estómago? La boca, la entrada del estómago. ¿En qué parte está? En el centro. ¿Sí? Por eso es que de repente muchos tienden a confundirse y dicen, me duele el estómago. Mira acá, me duele el estómago. El estómago está en el lado izquierdo. La entrada, porque mira, acá está, antes del estómago está el esófago. El esófago, mira, aquí tiene la boca, la entrada del estómago que se va hacia el lado izquierdo. ¿Te das cuenta? Entonces, no nos confundamos, ¿no? Ahora, hay reflejos cuando hay un tipo de dolor y hay reflejos, ¿no? Pero cuando se produce un reflejo que ves lo que ves un dolor por el ojo del cuerpo, es cuando a veces vas a tener comemos alimentos ricos en grasa o alimentos que no son de grasa. Entonces, ¿qué sucede? Pues como que no, que esto se parciera. ¿Sabes? A ver, avanzamos. Partecita. A ver. Anatomía topográfica, lo que mencionamos hace un momento acerca de las regiones. A ver, los que han estado atentos, voy a preguntar. Anatomía topográfica se estudia por divisiones especiales, también llamada región o regional. Miremos en la pantalla. A ver, veamos. Veamos. A ver. ¿En qué parte se encuentran los ovarios? En la parte de abajo. Mire la pantalla. ¿Cómo se llama esa región o zona? Sí se ve. Hipogastrio. Muy bien, por aquí es hipogastrio. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Ajá. Se llama hipogastrio. A ver, sigo preguntando. A ver. ¿En qué zona o región? Es región, zona, región se llama, o regional, ¿no? ¿En qué región se encuentra? A ver. A ver, te lo voy a complicar un poquito. A ver, ¿en qué región se encuentra el riñón? Tenemos dos riñones, ¿no? El derecho, el lado derecho y el izquierdo. Ya, estoy hablando del riñón. ¿Dónde se encuentra el riñón? No. Mira. ¿Dónde se encuentra? Acá. No. El riñón es acá. En la cintura, ahí. Franco, muy bien. Ahí está. Tenemos el error, el gravísimo error de decir que el riñón está acá. Y porque está por acá, cerca a la parte urinario, no, está más arriba. Ten mucho cuidado, ¿ya? Muy bien. ¿En dónde se encuentra el riñón derecho? Flanco derecho. Listo. Vamos avanzando. Vamos a avanzar porque creo que nos vamos a quedar sin...
Bien. Vamos a la anatomía quirúrgica. A ver, a los que quieren estudiar medicina o algo que se parezca, ¿no? O enfermería, de repente, ¿no? Bien. Anatomía quirúrgica consiste en el estudio de la estructura y morfología de los tejidos. Ya saben que morfología significa formas, ¿no? Y también de los órganos del cuerpo aplicados a la cirugía. A ver. Bien, entonces estás observando en pantalla lo que es una anatomía quirúrgica que está aplicado a las cirugías, ¿no? No me refiero a cirugías porque cometemos el error de pensar que cirugía es algo estético por el término cirugía. No. ¿Qué tiene que ver con la cirugía? Con las diferentes operaciones que se realizan, ¿no? Miren ahí cómo abre. Mira la pantalla. Listo. ¿Ya? Bien. Anatomía. Quirúrgica, ¿no? Quirúrgica. Algo le están sacando, un cuerpo extraño, ¿no? Un cuerpo extraño. Bien. Anatomía clínica, mencionada también como aplicada, o conocida también como anatomía aplicada, relaciona diagnósticos con tratamiento, ¿no? Esa es la anatomía clínica. La anatomía comparada compara la anatomía del cuerpo humano con la de los animales, lo que acabamos de estudiar hace un momento, ¿no? Anatomía homóloga y análoga, ¿no? Esa es la que se cae sobre la anatomía comparada. Imagínate, ¿no? Ahora veamos acá. La anatomía microscópica. Uy, cuando hablamos de anatomía microscópica es ya observar algunas partes que son tan invisibles a nuestra vista, ¿no? No es visible por nuestra vista. Entonces, se tiene que utilizar pues otras herramientas para poder observar. Entonces, la anatomía microscópica dice el predominio de la utilización del microscopio, llamada también histología, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a permitir estudiar u observar a través de la anatomía microscópica, pues órganos como los tejidos, ¿no? Células y tejidos, ¿no? Es un ejemplo de anatomía microscópica. ¿Listo? A ver, anatomía veterinaria, pero eso lo vamos a tocar lueguito, ¿ya? Lueguito porque vamos a dejarlo por acá. Van a tener un pequeño break. Sí, pequeño break. Bien, regresamos en unos 10 minutos, por favor, no demoren. Nos vemos.